humilló y ató a su esposa discapacitada en la reunión familiar, pero su ex apareció de sorpresa. Un grito ahogado se escapó de los labios de Mercedes, un lamento silencioso que solo ella pudo escuchar en medio del bullicio de la elegante sala. Sus ojos, antes llenos de un brillo tenue, ahora reflejaban una mezcla de humillación y desesperación. Las cuerdas de seda, finas pero inquebrantables, se clavaban en sus muñecas, asegurándola sin piedad a la silla de ruedas. La tela, de un color marfil que antes le pareció tan inocente, ahora se sentía como una soga que apretaba su alma. Las risas y los brindis de la reunión familiar se desvanecieron en un eco distante, reemplazados por el sonido palpitante de su propio corazón. Jorge, su esposo, la observaba con una sonrisa complacida, casi imperceptible, mientras explicaba a los invitados con una voz meliflua y preocupada que aquello era por su propia seguridad. Ustedes saben, con su condición. Mercedes lo miraba, el rostro contraído por la ignominia, pero incapaz de moverse, de hablar, de escapar de esa jaula de seda y miradas curiosas. Su mente, sin embargo, voló, buscando un refugio en el pasado, en un tiempo donde la palabra seguridad no era sinónimo de cadenas. Entonces sí. 6 meses antes de aquella terrible reunión, la vida de Mercedes Calderón, a pesar de la implacable realidad de su silla de ruedas, poseía una quietud que muchos confundirían con resignación, pero que en ella era una fortaleza silenciosa. Sus mañanas comenzaban con el ritual de las terapias, una danza agotadora pero necesaria con los límites de su cuerpo. El sol de México se filtraba por las ventanas de su espaciosa casa en las lomas, bañando el elegante mobiliario con una luz dorada que intentaba disipar la sombra que a veces se cernía sobre ella. Mercedes, una mujer de 35 años, con un rostro que conservaba la belleza serena a pesar del velo de dolor ocasional en sus ojos, navegaba por su hogar con una autonomía forzada. Su accidente, un percance automovilístico hacía 3 años, le había arrebatado la movilidad de las piernas, pero nunca la agudeza de su mente ni la dignidad de su espíritu. Jorge Calderón, su esposo, era el epítome del éxito y la pulcritud. Abogado corporativo, su figura alta y esbelta, su cabello siempre impecablemente peinado hacia atrás y sus trajes a la medida irradiaban una autoridad indiscutible. En sociedad eran la pareja perfecta, él, el pilar inquebrantable, ella, la esposa valiente que enfrentaba la adversidad con una sonrisa. Las revistas de sociales los adoraban, presentándolos como un ejemplo de amor y superación. Sin embargo, detrás de las puertas de su mansión, la dinámica era mucho más compleja, un tejido de control sutil y desprecio velado. Mercedes, ¿ya estás lista? No podemos llegar tarde. La puntualidad es un reflejo de disciplina, y hoy tenemos la cena con los Sandoval. La voz de Jorge resonaba desde la sala, cortante, a pesar de su tono aparentemente educado. Ella, que ya estaba en el umbral del vestíbulo, ajustando un último detalle de su chal, sintió una punzada familiar. Nunca era una pregunta genuina, siempre una orden disfrazada. Siempre había una prisa implícita, una urgencia que no dejaba espacio para la réplica. La indiferencia de Jorge hacia su condición física se manifestaba en pequeños pero constantes gestos. Si ella luchaba por alcanzar algo en un estante superior, él a veces pasaba por un lado sin ofrecer ayuda, murmurando algo sobre fomentar la independencia. Si en una caminata en el jardín su silla se atascaba ligeramente en la grava, él suspiraba con fastidio antes de empujarla, como si fuera una molestia más en su ajetreado día. «Ay, Mercedes, siempre con los contratiempos», solía decir con una sonrisa forzada, una que no llegaba a sus ojos. Mercedes había aprendido a absorber esos pequeños desaires, a normalizarlos en el vasto paisaje de su matrimonio. La paz, pensaba, valía la pena. Evitar la confrontación era un arte que había perfeccionado.
un escudo contra la tormenta silenciosa que Jorge podía desatar con una mirada. Una tarde, mientras revisaba los recibos de la casa, Mercedes notó una discrepancia en la cuenta del supermercado. Eran apenas unos cientos de pesos, pero el detalle la inquietó. «Jorge, ¿sabes por qué hay un cargo extra aquí? No recuerdo haber comprado esto», preguntó con voz suave, señalando la línea en el extracto bancario. Jorge, sentado en su sillón de piel, sin levantar la vista de su periódico financiero, resopló. «Mercedes, no te distraigas con minucias. Probablemente sea un error del banco o alguna compra que hiciste y olvidaste. Tú enfócate en lo tuyo. Yo me encargo de las finanzas». Su tono era condescendiente, desestimando su preocupación como si fuera una niña. Mercedes sintió la humillación, la invalidación. No era la cantidad, era la forma en que él la hacía sentir una carga, una mente poco apta para asuntos importantes. Guardó silencio, doblando el recibo con una sensación de impotencia. El anticipo de la reunión anual de la familia Calderón siempre llenaba a Mercedes de una mezcla de ilusión y nerviosismo. Era el evento cumbre del año, una tradición arraigada donde todos los miembros de la extensa y prominente familia se congregaban en la majestuosa hacienda de los abuelos de Jorge, en las afueras de Cuernavaca. Para Jorge era una oportunidad dorada para proyectar su imagen de éxito, de líder familiar, de esposo ejemplar. Para Mercedes representaba la esperanza de sentirse, por unos días, parte de algo más grande que las cuatro paredes de su casa, de ser aceptada no solo por Jorge, sino por todo el clan Calderón. Anhelaba esas conversaciones triviales con las tías y los primos, las risas de los niños, la calidez de un hogar extendido que a veces se sentía tan lejano. Sin embargo, la ilusión venía acompañada de una punzada de ansiedad. La presión de Jorge para que todo saliera perfecto era abrumadora. Las semanas previas a la reunión eran un torbellino de preparativos meticulosos, orquestados por Jorge con la precisión de un director de orquesta. «Mercedes, ¿ya confirmaste con la señora Elena lo del menú? Recuerda que el tío Roberto es alérgico a los mariscos. Y por favor, asegúrate de que tus atuendos estén impecables. Queremos dar una buena impresión, ¿verdad?». Sus palabras, aunque aparentemente inofensivas, venían cargadas de una presión sutil, una advertencia de que cualquier error sería atribuido a ella, a su condición o a su descuido. Él revisaba cada detalle, desde la ruta que tomarían hasta la temperatura de las habitaciones en la hacienda. La silla de ruedas de Mercedes era un punto de constante preocupación para él, no por su comodidad, sino por cómo se vería en la gran reunión. «Necesitamos una rampa temporal para la entrada principal», decretó un día, más preocupado por la estética que por la funcionalidad. «No queremos que parezca un hospital». Un día, mientras empacaban sus maletas, Jorge se detuvo frente a ella con una expresión seria. «Mercedes, sé que esto es un gran evento para ti y sé que a veces tu situación puede ser un poco incómoda para los demás. Solo te pido que te esfuerces por ser agradable, por no causar problemas. No quiero que nada arruine la velada, ¿entiendes?». Su voz era baja, casi un susurro, pero el peso de sus palabras era inmenso. No fue una petición, sino una amenaza velada. Mercedes asintió, el nudo en su estómago apretándose. La expectativa de la reunión se transformó en una carga, una presentación donde ella debía interpretar un papel a la perfección, bajo la atenta mirada de su esposo. El ambiente en la casa se volvió pesado, cargado de una expectativa tensa, como el aire antes de una tormenta. Mercedes solo deseaba que todo terminara, que la pesadilla de la reunión pasara, sin saber que el verdadero horror apenas estaba por comenzar. Nos encantaría leer sus comentarios. ¿Desde dónde nos están viendo y escuchando esta historia tan dramática?
Los aromas a cochinita pibil y flor de calabaza se mezclaban en el aire templado de la hacienda, creando una atmósfera festiva que contrastaba con el nudo que Mercedes sentía en el estómago. La hacienda de los Calderón en Cuernavaca era un derroche de elegancia rústica, muros de cantera rosa, patios con fuentes murmillantes y bugambilias de colores vibrantes que trepaban por las paredes. Las voces animadas de la familia se elevaban y caían como las olas, llenando cada rincón con un eco de camaradería. Jorge, con su porte impecable y una sonrisa que parecía tallada para la ocasión, se movía entre los invitados como un anfitrión consumado. Recibía abrazos efusivos de tías lejanas, palmadas en la espalda de primos mayores y miradas de admiración de los más jóvenes. «Jorge, estás hecho un magnate», exclamaba el tío Ramiro, un corpulento hombre de negocios, mientras le daba un abrazo. «Siempre tan puesto, tan centrado». Jorge respondía con modestia calculada, desviando los halagos con un gesto, pero absorbiéndolos con cada poro de su ser. Mercedes, situada estratégicamente por Jorge en un rincón con vista al jardín principal, intentaba mimetizarse con el ambiente. Su vestido, un diseño discreto en tonos pastel, buscaba pasar desapercibido, aunque la silla de ruedas siempre la convertía en el centro de alguna mirada furtiva. Sonreía, asentía con la cabeza a los comentarios que le dirigían sobre el clima o la belleza de la hacienda, esforzándose por proyectar la imagen de una mujer serena y contenta. La abuela Elena, una matriarca de ojos vivaces y sonrisa cálida, se acercó a ella y le acarició la mejilla. «Mi querida Mercedes, te ves cansada. ¿Necesitas algo? No te preocupes por nada, estás en casa». Sus palabras eran un bálsamo, un efímero respiro en el mar de ansiedad que la invadía. Momentos como ese eran los que Mercedes anhelaba, pequeñas chispas de genuina calidez que la hacían sentir menos sola. A pesar de la incomodidad palpable que emanaba de Jorge, ella se aferraba a esos instantes, buscando disfrutar de la reunión, al menos en la superficie. Observaba a los niños correr por el césped, escuchaba las anécdotas exageradas de los tíos y sentía un atisbo de pertenencia. Por un momento, casi olvidó la presencia vigilante de su esposo, la tensión silenciosa que siempre flotaba entre ellos. El momento clave llegó justo después del postre, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranjas y violetas. La mayoría de los invitados se había congregado en el gran salón para la sesión de fotos familiar, una tradición que Jorge se tomaba con una seriedad casi ceremonial. Jorge, con una voz que atrajo la atención de todos, se dirigió al centro del salón. «Familia, antes de las fotos, quiero pedir un momento de su atención. Como saben, la seguridad de Mercedes es mi máxima prioridad. Con tanto ir y venir, y para evitar cualquier percance con su silla, he tomado una medida simple, pero necesaria». Su sonrisa era radiante, el tono de su voz estaba impregnado de una falsa preocupación. Se acercó a Mercedes, quien aún estaba cerca de la mesa de postres, charlando con su prima Sofía. Sofía notó el cambio en la expresión de Jorge y susurró a Mercedes: «¿Todo bien?». Antes de que Mercedes pudiera responder, Jorge sacó unas cuerdas de seda de su bolsillo, de un color que combinaba con el mantel. Eran finas, elegantes, pero innegablemente cuerdas. Con una teatralidad que Mercedes encontró repugnante, Jorge se agachó y con movimientos precisos y ostentosos comenzó a atar las muñecas de Mercedes a los brazos de su silla de ruedas. Lo hizo lentamente, demostrando cada nudo, cada vuelta de la seda. «Verán», explicó a la concurrencia con una voz ligeramente elevada para asegurarse de que todos lo escucharan. «Esto es solo para asegurarla. Así, si necesita levantarse o si hay algún tropiezo, no habrá riesgo de que caiga o se lastime. Su bienestar es lo primero». La justificación sonaba plausible para algunos, especialmente para aquellos que no conocían la dinámica interna de la pareja. Era una
preocupación enmascarada de protección. Pero para Mercedes y para los pocos observadores perspicaces como Sofía, el subtexto de humillación era devastadoramente claro. No la ataba para protegerla, sino para exhibir su control, para recordarle a ella y a todos su condición y su dependencia. Los nudos no solo apretaban sus muñecas, sino también su garganta y su corazón. La seda, que debería haber sido suave, se sentía como alambre, quemándole la piel. Los ojos de Jorge brillaban con una satisfacción fría, mientras una parte de Mercedes se encogía, deseando desaparecer de la faz de la tierra. La reacción de los presentes fue una mezcla incómoda de sorpresa y un profundo malestar. Los murmullos comenzaron de inmediato, como un enjambre de abejas molestas. Algunos tíos carraspearon, evitando la mirada de Mercedes. Las primas jóvenes se miraron entre sí, sus ojos reflejando una mezcla de lástima y confusión. La tía Rosalía, una mujer conocida por su franqueza, abrió la boca como para decir algo, pero su esposo, el tío Rubén, le puso una mano en el brazo, callándola con una mirada de advertencia. Nadie intervino, nadie alzó la voz. El silencio incómodo que siguió a los murmullos era ensordecedor. Algunos invitados intentaron desviar la mirada, fingiendo interés en los candelabros del techo o en los arreglos florales. Otros susurraban entre sí, frases cortadas que Mercedes no podía discernir, pero cuya intención era clara. ¡Qué situación tan extraña! Pobre Mercedes. Jorge es tan peculiar. La falta de una reacción directa, la pasividad de los que la rodeaban, aumentó la sensación de aislamiento de Mercedes. Estaba atrapada en un escenario donde era la protagonista de su propia vergüenza, y el público, aunque incómodo, no hacía nada por detener la función. Se sintió más sola que nunca, como si una barrera invisible la separara del resto del mundo. Una oleada de humillación y desesperación la invadió. La cara le ardía y sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No le daría a Jorge la satisfacción de verla quebrarse. Su mente, sin embargo, se desbocó, arrastrándola a los recuerdos más oscuros de su vida. Revivió el momento del accidente, el chirrido de las llantas, el impacto brutal, la oscuridad y luego la dolorosa claridad de un mundo donde sus piernas ya no le respondían. La frustración de las primeras semanas en el hospital, los meses de rehabilitación extenuante, la lucha constante por recuperar un mínimo de autonomía. Se había aferrado a la idea de que, a pesar de la silla, seguía siendo la misma Mercedes, capaz, fuerte. Pero Jorge, con un simple acto, había despojado de toda esa ilusión. Él la había reducido a su condición, a su dependencia. La ató no solo físicamente, sino emocionalmente, recordándole de la manera más cruel su vulnerabilidad. Sentía una opresión en el pecho, una punzada que no era física, sino del alma. Estaba atrapada, no solo en esa silla de ruedas y por esas cuerdas de seda, sino en un matrimonio que se había convertido en una prisión. La sonrisa de Jorge, ahora más evidente en su rostro, fue el último clavo en el ataúd de su dignidad. En ese momento, Mercedes no solo estaba avergonzada, estaba rota. Se sentía despojada de todo, expuesta, frágil, un objeto más en la exhibición de poder de Jorge. El aire se volvió pesado, irrespirable, y el único sonido que podía escuchar era el martilleo de su propio corazón contra sus costillas, un tambor de derrota. El murmullo incómodo en la sala se extendía, envolviendo a Mercedes en una sofocante manta de vergüenza. Sus ojos, fijos en el suelo, se negaban a buscar las miradas de los demás, buscando un inexistente rincón donde esconderse. Las cuerdas se sentían como cadenas invisibles que no solo ataban sus muñecas, sino también su voz y su dignidad. El ambiente, ya denso por la humillación, se cargó de una nueva y extraña energía,
cuando el pesado portón de madera del gran salón se abrió de par en par. Todos los ojos, que antes la observaban a ella con una mezcla de lástima y morbo, se desviaron de golpe hacia la entrada. Ahí, de pie en el umbral, recortado contra el último resplandor anaranjado del atardecer, apareció Alfred Brooks. Su figura alta y espigada, que Mercedes recordaba con una camisa de mezclilla y jeans gastados, ahora se presentaba en un impecable traje de lino color crema, su cabello oscuro perfectamente peinado, pero con una melena más larga y un aire de sofisticación que no le conocía. Una maleta de viaje de cuero, elegantemente desgastada, descansaba a sus pies. Su presencia fue como una descarga eléctrica, silenciando por completo los cuchicheos. El tiempo pareció detenerse. La sorpresa fue palpable en cada rostro, pero en nadie tan marcada como en Jorge, cuya sonrisa forzada se desdibujó en una mueca de incredulidad y un destello de furia fría en sus ojos. Su fachada de anfitrión perfecto se resquebrajó, revelando por un instante al hombre controlador y celoso que era en realidad. Para Mercedes, ver a Alfred fue como un golpe en el plexo solar que le cortó el aliento. Su corazón, que ya latía desbocado por la humillación, dio un brinco doloroso. Alfred. El nombre resonó en su mente con la fuerza de un eco de otro tiempo. Su mirada se clavó en él, sintiendo el peso de años, de decisiones, de arrepentimientos silenciosos. Su mente traicionera la transportó de golpe al pasado, a una juventud vibrante y llena de sueños en la Universidad Autónoma de México. Recordó las tardes en Coyoacán, las conversaciones interminables en el café El Jarocho, el olor a libros viejos en la biblioteca, el sonido de su risa despreocupada. Recordó el amor que habían compartido, un amor puro e intenso, forjado en la efervescencia de la rebeldía y las promesas de un futuro juntos. Él, un idealista con una guitarra y sueños de ser músico. Ella, una estudiante de arte con ganas de devorar el mundo. Pero luego, la cruda realidad se interpuso. Alfred, por más talento que tuviera, no lograba estabilizarse económicamente. Los conciertos escasos, los trabajos de medio tiempo que apenas cubrían sus gastos. Mercedes, empujada por la presión familiar y por su propio miedo a un futuro incierto, tomó la dura decisión de romper con él. «No puedo vivir de sueños, Alfred. Necesito estabilidad», le había dicho con la voz quebrada, aun sabiendo que destrozaba su propio corazón. Él la había mirado con ojos tristes, pero comprensivos, y se había ido sin reproches. Ahora, ante ella, parado en el centro del salón, Alfred era diferente. No solo en su vestimenta pulcra y su maleta de lujo, había una madurez en su rostro, líneas alrededor de los ojos que hablaban de experiencias, de batallas libradas y quizás ganadas. Su postura era más erguida, su mirada más profunda. Un aura de prosperidad lo envolvía, sutil pero innegable. Había algo en su presencia que irradiaba calma y control, una antítesis directa de la furia contenida de Jorge. Mercedes sentía la oleada de vergüenza por su situación actual, la silla de ruedas, las cuerdas, la humillación, pero también una punzada de algo más, algo que no se atrevía a nombrar, quizás una chispa de esperanza o de melancolía por lo que pudo haber sido. Alfred no tardó en actuar. Con una calma que desarmó a todos, comenzó a avanzar lentamente por el salón. No buscaba a Jorge, ni a ningún otro invitado. Sus ojos estaban fijos en Mercedes, y en ellos no había ni una pizca de rencor, ni una sombra de reproche. Era una mirada de genuina preocupación, de empatía inusual en ese salón lleno de miradas curiosas. Los invitados se apartaban a su paso, abriendo un camino improvisado hacia donde Mercedes estaba atada. Jorge, que había dado un paso adelante con la intención de interceptarlo, se detuvo en seco, descolocado por la serena determinación de Alfred. La tensión en el aire era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo.
La escena parecía suspendida, con Alfred acercándose a la mujer que alguna vez amó, ahora prisionera de su propia vida y de las cuerdas de su esposo. Cuando finalmente Alfred se detuvo frente a la silla de ruedas de Mercedes, la distancia entre ellos se sentía inmensa, a pesar de la cercanía física. Su voz, cuando habló, fue baja, pero resonó con una claridad que se extendió por todo el salón, silenciando incluso el zumbido de los murmullos. «Mercedes», dijo, su tono impregnado de una dulzura inesperada. «Me enteré de tu accidente hace tiempo, pero no había tenido la oportunidad de verte. Lamento mucho lo que te ha pasado». Hizo una pausa, su mirada suave pero firme, recorriendo las cuerdas que ataban las muñecas de Mercedes. Los invitados contuvieron el aliento. Jorge apretó los puños a los costados, su rostro endurecido. «Sé que nuestra despedida fue dolorosa», continuó Alfred, «y que quizás, en su momento, te sentiste obligada a tomar decisiones difíciles». Dirigió una breve, casi imperceptible mirada a Jorge, que no pasó desapercibida para Mercedes. «Pero quiero que sepas algo, Mercedes. No guardo rencor. El tiempo cura muchas heridas y me ha enseñado a ver las cosas con otra perspectiva». Una punzada de asombro recorrió a Mercedes. «¿Perdón? ¿Después de todo este tiempo?». Era algo que nunca había esperado escuchar, y mucho menos en esas circunstancias. Alfred extendió una mano no para tocarla, sino en un gesto de ofrecimiento, de apoyo. «Te perdono, Mercedes, y si hay algo, cualquier cosa, en lo que pueda ayudarte, cuenta conmigo». El impacto de las palabras de Alfred fue devastador para Jorge. Su rostro se descompuso en una mezcla de sorpresa, celos furiosos y una ira apenas contenida que amenazaba con explotar. Había calculado cada detalle de esa reunión, cada interacción, para mostrar su poder y control sobre Mercedes. La aparición de Alfred y esas palabras de perdón deshicieron por completo su meticuloso plan. «Brooks, ¿qué haces aquí? Nadie te invitó a esta reunión familiar», espetó Jorge, su voz un gruñido bajo pero audible. Dio un paso adelante, su cuerpo tenso, listo para expulsar al intruso. La escena, que ya era un drama íntimo y vergonzoso, se convirtió en un espectáculo público, con todos los ojos fijos en el triángulo que se formaba frente a ellos. «Vine a ver a Mercedes, Jorge. Como ves, no vengo a causar problemas», respondió Alfred, su voz manteniendo la misma calma inusual, lo que enfureció aún más a Jorge. La serenidad de Alfred era una provocación en sí misma. «No tienes nada que ver aquí. Ella es mi esposa y está perfectamente bien. Ya puedes irte», vociferó Jorge, alzando la voz por primera vez, rompiendo la fachada de caballero que siempre mantenía en público. Su rostro enrojeció y sus músculos se tensaron, revelando la furia animal que normalmente mantenía oculta. Intentó tomar a Alfred del brazo para dirigirlo hacia la salida, pero Alfred se mantuvo firme, sin inmutarse. La situación ya había escalado de tal manera que intentar minimizar la presencia de Alfred era inútil. El aire se electrificó, y Mercedes, a pesar de su inmovilidad, sintió el temblor de la tensión que recorría la sala. El control de Jorge se desvanecía ante los ojos de todos, y la vergüenza de Mercedes ahora se entrelazaba con una nueva y desconcertante esperanza. La sala se había transformado en un campo de batalla invisible, donde las palabras eran armas y las miradas escudos. La presencia de Alfred Brooks era como una piedra lanzada a un estanque en calma, las ondas de su llegada alterando la superficie perfecta que Jorge se había esforzado tanto en mantener. Jorge sentía que el control se le escurría entre los dedos y su desesperación lo hacía más errático. Su rostro, antes un ejemplo de aplomo, ahora mostraba una vena palpitando en su sien, y sus ojos lanzaban chispas de rabia contenida. Intentó recuperar la autoridad perdida con una voz que, aunque intentaba sonar despreocupada, estaba teñida de un veneno sutil. «Alfred, es una lástima que tus negocios te hayan traído a México justo hoy.
Me imagino que tus grandes proyectos apenas te permiten un respiro, soltó con un desprecio apenas velado, intentando minimizar el éxito aparente de su rival. Alfred, sin embargo, permanecía imperturbable. Su calma era una muralla inexpugnable ante las embestidas de Jorge. Con una sonrisa ligera pero genuina, respondió: «Los negocios prosperan, Jorge. Y sí, la vida me ha dado la oportunidad de regresar a mis raíces, a mi gente. Es un placer reencontrarme con amistades de antaño y con la familia, por supuesto». Su tono era tranquilo, casi conciliador, pero cada palabra era una puñalada para el ego de Jorge, quien se debatía entre la furia y la necesidad de mantener las apariencias. Los invitados, que habían permanecido en silencio, observaban el tenso duelo verbal, susurrando y especulando sobre la naturaleza de la relación entre Alfred y los Calderón. La tía Rosalía, que siempre había sido observadora, cruzó los brazos, sus ojos fijos en el rostro contraído de Jorge, como si intentara descifrar un enigma. Mercedes, en medio de ese torbellino de emociones, se sentía como una veleta girando entre dos vientos opuestos. Por un lado, la humillación que Jorge le había infligido seguía quemándole el alma, un fuego abrasador que la consumía por dentro. Sentía el peso de las cuerdas en sus muñecas, un recordatorio constante de su cautiverio, de la forma en que su vida se había encogido bajo el control de su esposo. El dolor de ser exhibida, de ser reducida a su condición ante los ojos de su familia, era casi insoportable. Pero por el otro lado, la inesperada aparición de Alfred era como un rayo de sol abriéndose paso entre nubes oscuras. Su presencia removía sentimientos olvidados, recuerdos de una época en la que el amor era despreocupado y el futuro incierto pero lleno de promesas. La compasión que Alfred le ofrecía, ese perdón genuino, era un bálsamo que no había recibido en años. Jorge solo le había brindado una protección opresora, nunca una verdadera empatía. La dulzura en la voz de Alfred, el brillo comprensivo en sus ojos, le ofrecía un tipo de consuelo que creía perdido para siempre. Se sentía dividida, una parte de ella deseando hundirse en la tierra y la otra aferrándose a la tenue esperanza que Alfred había encendido en su corazón. A pesar de la vigilancia constante de Jorge, Alfred, con una astucia insospechada, logró tener pequeños momentos de conversación privada con Mercedes. Mientras Jorge se distraía con algún pariente o atendía una llamada urgente, Alfred se deslizaba discretamente a su lado. En uno de esos breves encuentros, mientras la mayoría se dirigía al comedor para la cena, Alfred se inclinó, su voz apenas un susurro. «Mercedes, no tienes que fingir que todo está bien. Sé que no lo está. ¿Cómo te encuentras de verdad?» Sus palabras eran sencillas, pero su preocupación era palpable. Mercedes sintió un escalofrío de sorpresa. Nadie le había preguntado eso en mucho tiempo. No de esa manera. Estoy bien, Alfred. Gracias por preguntar, respondió, su voz apenas un hilo, sintiendo la opresión de la mirada de Jorge sobre ellos desde el otro lado de la sala. En otro momento, mientras Jorge atendía una llamada en el jardín, Alfred se acercó de nuevo. «¿Necesitas algo? ¿Cualquier cosa? Por favor, sé honesta conmigo», insistió. Mercedes dudó, pero la sinceridad en sus ojos la animó. «Solo quiero que esto termine», confesó, susurrando, su mirada fija en el suelo. Alfred asintió lentamente. «Sé lo que se siente estar atrapado. Quiero que sepas que no estoy aquí para reprocharte nada del pasado. Eso quedó atrás. Estoy aquí para ayudarte, si me lo permites, para lo que necesites». Sus palabras eran un bálsamo para Mercedes, una oferta de salvación en medio de su tormento. Alfred le entregó discretamente un pequeño papel doblado. «Mi número. Llámame si puedes, o si necesitas que haga algo por ti. De verdad, Mercedes, no estás sola». Y con un guiño casi imperceptible, se alejó,
dejándola con el corazón latiendo desbocado y la esperanza de una posible salida. La sutileza de Alfred, su forma de actuar sin alarmar a Jorge directamente, insinuaba que sabía más de lo que aparentaba, que su preocupación era más profunda que la de un exnovio casual. Había una intención calculada en su calma, una sabiduría oculta en sus ojos. Mientras tanto, la presencia de Alfred había encendido una alarma en la mente de Jorge. Los viejos fantasmas de su pasado comenzaban a revolverse. Él sabía que Alfred no era solo el exnovio pobre de Mercedes. Había rumores sobre una investigación financiera en la que Alfred había estado involucrado hace años, algo que Jorge había logrado suprimir en su momento. La aparente prosperidad de Alfred era inquietante. A lo largo de la tarde, Jorge se excusaba frecuentemente, buscando rincones apartados para hacer llamadas secretas. Su voz era baja, tensa, y sus palabras eran fragmentos preocupantes. Necesito que revises esos expedientes. Sí, los de hace 3 años, el caso del accidente. No quiero cabos sueltos. En otra ocasión, Mercedes lo vio en su estudio, con documentos financieros esparcidos sobre el escritorio, su ceño fruncido mientras revisaba cifras y contratos. Tenemos que asegurarnos de que todo esté blindado, escuchó a Jorge susurrar por teléfono. Si alguien empieza a escarbar, podría ser un problema serio, especialmente ahora que ese tipo ha reaparecido. Jorge hablaba en voz baja con cómplices, mencionando nombres de personas influyentes en el ámbito legal y financiero. Mercedes, que ocasionalmente pasaba por el pasillo, lograba escuchar fragmentos inquietantes. La póliza debe ser intocable, el informe forense del accidente debe permanecer sellado y el manejo de los bienes absolutamente discreto. Las insinuaciones eran claras. Jorge tenía algo que ocultar, algo más allá de su simple crueldad con Mercedes. Había un velo de oscuridad sobre su fortuna, sobre la causa del accidente de Mercedes, y Alfred, de alguna manera, estaba comenzando a rasgarlo. La ansiedad de Jorge era palpable, un aura de nerviosismo que se extendía a su alrededor, contrastando fuertemente con la calma de Alfred. El juego del gato y el ratón apenas había comenzado, y Mercedes, sin saberlo completamente, estaba en el centro de una partida mucho más peligrosa de lo que jamás imaginó. Alfred Brooks no era de los que se marchaban con la misma ligereza con la que llegaban. Su presencia en la hacienda de los Calderón no fue una casualidad, ni un simple reencuentro de cortesía. Después de la incómoda reunión, mientras Jorge se encargaba de despedir a los últimos invitados con una sonrisa tensa, Alfred se aseguró de prolongar su estancia en Cuernavaca. Argumentó un par de citas de negocios imprevistas, una excusa que, aunque vaga, encajaba con su nueva imagen de hombre de mundo. Se alojó en un hotel discreto del centro, lejos del bullicio familiar, y desde allí activó una red de contactos que había cultivado con los años. Alfred había dejado atrás al joven bohemio sin un peso en el bolsillo. Su éxito en el extranjero, aunque aún misterioso, le había otorgado recursos y una astucia que antes no poseía. Su primera acción fue contactar a un viejo amigo, un detective privado retirado con fama de ser silencioso y eficiente, a quien conocía por un proyecto de inversión en bienes raíces. Le encomendó una tarea delicada: indagar en la vida de Jorge Calderón y, lo más importante, en las circunstancias exactas del accidente de Mercedes de hacía 3 años. Quiero todo lo que puedas encontrar, desde informes policiales hasta testigos que no hayan sido interrogados a fondo. Y sobre Jorge, cualquier negocio turbio, cualquier cabo suelto, por insignificante que parezca, le instruyó Alfred por teléfono, su voz en un tono bajo y urgente. El detective, un hombre de pocas palabras llamado Ramírez, asintió y se puso manos a la obra con la discreción que su profesión exigía. Mientras Alfred movía sus hilos, Mercedes, a pesar de seguir bajo la asfixiante vigilancia de Jorge, comenzó a percibir cambios sutiles en su entorno. Eran pequeños gestos, casi imperceptibles para otros, pero significativos para ella. Una mañana,
encontró un libro sobre su mesita de noche, uno que había mencionado a Alfred de pasada en la reunión como su autor favorito. El libro no estaba ahí la noche anterior, y Jorge nunca habría prestado atención a algo así. Días después, mientras revisaba el correo, descubrió un sobre sin remitente. Dentro, una nota manuscrita con una sola frase: «La verdad siempre encuentra la luz». No había firma, pero la caligrafía le pareció familiar, aunque no pudo identificarla de inmediato. Eran migajas de pan en el bosque, que la animaban a seguir adelante, que le daban la esperanza de que Alfred no la había olvidado y que quizás sí había una salida a su infierno cotidiano. Esas pequeñas acciones eran como el sol filtrándose por las grietas de su prisión, dándole fuerza para resistir. La persistencia de Alfred, su discreción y los indicios que enviaba, la convencían de que no estaba imaginando cosas. Él estaba ahí, en las sombras, trabajando. La tensión en el matrimonio de Mercedes y Jorge escalaba día a día. La presencia de Alfred había encendido una chispa de desconfianza en Jorge que lo hacía más paranoico y controlador. ¿Con quién hablabas por teléfono, Mercedes? ¿Por qué tardaste tanto en el jardín? ¿Quién te trajo este libro?, preguntaba con una frecuencia exasperante, sus ojos escudriñando cada uno de sus movimientos. Las cenas se volvieron un campo minado donde cualquier comentario de Mercedes podía ser interpretado como un desafío. Jorge, que antes se sentía seguro en su posición de dominio, ahora temía que Alfred revelara sus secretos. Lo había visto inquieto, haciendo llamadas a deshoras, revisando papeles con una obsesión que antes no tenía. Mercedes, por su parte, impulsada por la tenue esperanza que Alfred había sembrado, empezó a desafiarlo sutilmente. Si Jorge le exigía una respuesta inmediata, ella tardaba unos segundos más en contestar. Si él le pedía algo con un tono imperativo, ella lo hacía con una calma exasperante. Pequeñas rebeldías que, aunque invisibles para el exterior, eran enormes victorias para su espíritu. La guerra silenciosa entre ellos se había intensificado, y Mercedes, por primera vez en mucho tiempo, se sentía lo suficientemente fuerte como para no ceder terreno. Ya no se encogía ante sus gritos, ahora su mirada era de desafío. Mientras tanto, la investigación de Alfred comenzaba a arrojar los primeros descubrimientos incipientes, piezas de un rompecabezas oscuro que lentamente empezaba a tomar forma. El detective Ramírez, con su acceso a archivos y su habilidad para desenterrar información, encontró una inconsistencia menor en el informe policial del accidente de Mercedes. Un testimonio clave, el de un transeúnte que afirmaba haber visto un segundo vehículo involucrado, había sido extrañamente minimizado en el expediente oficial. También descubrió que la compañía de seguros que había pagado la indemnización a Mercedes tras el accidente era una filial de una empresa con la que Jorge tenía lazos financieros poco claros. Eran detalles insignificantes por sí solos, pero al unirlos comenzaban a dibujar un panorama preocupante. Además, las indagaciones en las finanzas de Jorge revelaron una serie de transacciones sospechosas. Grandes sumas de dinero transferidas a cuentas offshore poco después del accidente de Mercedes. Propiedades compradas y vendidas a precios inflados a través de empresas fantasma y una aparente inversión en un proyecto minero en un estado remoto de México que parecía no tener ningún progreso real. Las pistas eran vagas, como hilos sueltos, pero sugerían que algo oscuro se escondía detrás de la fachada impecable de Jorge. No eran simples caprichos o fraudes menores. El volumen de las transacciones y la complejidad de las redes financieras apuntaban a algo mucho más grande, más siniestro. La sonrisa inquebrantable de Jorge, su aparente devoción por Mercedes, empezaban a desmoronarse bajo el peso de estas revelaciones. Alfred sentía que estaba pisando terreno peligroso, pero la imagen de Mercedes, atada a su silla de ruedas en la reunión familiar, la desesperación en sus ojos, lo impulsaba a seguir adelante. La verdad, pensó, siempre termina saliendo a la luz,
sin importar cuán profunda sea la oscuridad que la encubre. El ajedrez se jugaba en silencio. Cada movimiento de Alfred, una pieza calculada sobre el tablero invisible que era la vida de Jorge. Alfred no buscó una confrontación directa. Su estrategia era más sutil, pero infinitamente más corrosiva. Empezó con pequeños accidentes de información. Un día, un periodista financiero de renombre, con el que Alfred había cultivado una relación profesional, recibió un correo anónimo con una captura de pantalla de una transferencia bancaria sospechosa ligada a una de las empresas fachada de Jorge. Era solo una pista, una astilla, pero lo suficientemente aguda para despertar la curiosidad de la prensa. Poco después, en un cóctel de negocios al que ambos asistieron, aunque Jorge no sabía que Alfred estaría ahí, Alfred, casualmente, mencionó a un colega común la inminente revisión de ciertos expedientes de siniestros de seguros relacionados con accidentes de alto perfil en los últimos años, observando de reojo la reacción gélida de Jorge, quien fingía no escuchar. Cada filtración, cada pregunta formulada en el aire eran anzuelos que Alfred lanzaba, observando cómo Jorge, como un pez atrapado, mordía el cebo. El sudor frío en la frente de Jorge, sus cambios de humor repentinos y su creciente aislamiento eran prueba de que la red se estaba cerrando. Él sabía que Alfred estaba cerca, que la verdad era un fantasma que se materializaba lentamente. Mercedes, aunque confinada a su silla de ruedas y bajo la constante vigilancia de Jorge, no era una espectadora pasiva. Las migajas de esperanza que Alfred había sembrado en ella habían florecido en una determinación férrea. Se dio cuenta de que Alfred no solo buscaba ayudarla, sino desenterrar algo mucho más grande, algo que involucraba directamente a Jorge. Impulsada por una mezcla de miedo y una sed de justicia, Mercedes comenzó a colaborar en secreto. La mansión, ante su prisión, se convirtió en su campo de operaciones. Recordó que Jorge guardaba documentos importantes en una caja fuerte oculta detrás de un cuadro en su estudio. Utilizando los momentos en que Jorge estaba fuera o profundamente dormido, Mercedes, con una destreza admirable, lograba acceder a los papeles. Sus dedos temblorosos pero resueltos exploraban los archivos, buscando anomalías. Una tarde, mientras Jorge estaba en una junta, Mercedes encontró lo que parecía ser un informe técnico alterado sobre el funcionamiento de los frenos de su coche el día del accidente. El documento original detallaba una falla mecánica que no había sido mencionada en el informe oficial de la aseguradora. Con pulso acelerado, usó su teléfono para tomar fotos de las páginas clave y con el corazón latiéndole como un colibrí, las envió al número de Alfred. Otro día, recordó un pequeño disco duro externo que Jorge usaba para guardar archivos importantes y que solía dejar en un cajón con llave. Sabía dónde guardaba Jorge la llave de repuesto. En una audaz maniobra y con la ayuda de la única empleada doméstica de confianza que tenía desde hacía años, una mujer mayor y leal llamada Doña Rosa, logró acceder al contenido del disco. Encontró correos electrónicos comprometedores, transferencias bancarias a cuentas en paraísos fiscales y, lo más escalofriante, grabaciones de llamadas donde Jorge hablaba con un cómplice sobre neutralizar el problema de un testigo que había visto algo el día del accidente. Cada pequeño detalle, cada documento, cada recuerdo que Mercedes proporcionaba a Alfred era una pieza crucial, un eslabón vital en la cadena de pruebas que se estaba forjando. Con la información proporcionada por Mercedes y la incansable labor del detective Ramírez, los secretos de Jorge comenzaron a salir a la luz, uno por uno, como insectos arrastrándose desde las sombras. El primer y más impactante descubrimiento fue la implicación directa de Jorge en el accidente de Mercedes. El informe técnico manipulado, junto con el testimonio reexaminado del transeúnte que había visto un segundo vehículo, confirmaron que Jorge
había provocado intencionadamente el choque. No fue un accidente fortuito. El coche de Jorge había impactado el de Mercedes en un punto ciego, para luego simular una falla mecánica en el vehículo de ella. El motivo no era el seguro, ni una herencia directa. El verdadero objetivo era inmovilizar a Mercedes, hacerla dependiente. Jorge había descubierto que Mercedes planeaba dejarlo, cansada de su control y sus infidelidades. Su ego herido y su necesidad patológica de posesión lo llevaron a una conclusión retorcida. Si no podía tenerla sumisa y voluntaria, la tendría postrada y a su merced. Pero las revelaciones no terminaron ahí. Los negocios ilícitos de Jorge eran mucho más extensos de lo que Alfred había imaginado. El proyecto minero en realidad era una fachada para lavar dinero de un cártel de narcotráfico de bajo perfil, y las transacciones offshore no eran solo para evadir impuestos, sino para financiar operaciones ilegales y sobornar a funcionarios gubernamentales. El detective Ramírez desenterró evidencia de propiedades compradas a precios ridículamente bajos a familias despojadas de sus tierras mediante amenazas y violencia, con la firma de Jorge en documentos falsificados. Su fachada de abogado respetable y empresario exitoso era una cortina de humo para un imperio construido sobre el fraude, la extorsión y la complicidad con el crimen organizado. La aparente villanía de Jorge se reveló como mucho más profunda y calculada de lo que nadie, ni siquiera Mercedes, había sospechado. No era solo un hombre cruel, era un criminal con una mente maquiavélica. La historia se encaminaba irrevocablemente a una confrontación, una explosión de verdades ocultas que prometía ser devastadora. El público, que había sido testigo de la humillación de Mercedes y el surgimiento de Alfred como su salvador, creía que el clímax sería la caída inevitable de Jorge. La exposición de sus crímenes, su arresto y la liberación de Mercedes de sus cadenas, tanto físicas como emocionales. Las piezas del rompecabezas encajaban y la narrativa apuntaba a una victoria clara del bien sobre el mal, la redención para la protagonista y la justicia para el villano. La imagen de Jorge despojado de su poder, con su imperio desmoronándose y su fachada de hombre intachable hecha añicos, era el final esperado, el desenlace catártico que todos anhelaban. Sin embargo, en las sombras de esa inminente victoria, se gestaba un giro que nadie podía prever, una revelación que alteraría por completo la percepción de lo que estaba por venir. El telón estaba a punto de levantarse para un acto final, pero el verdadero drama aún estaba por ser revelado. Alfred había llegado a un punto donde las piezas del rompecabezas estaban completas. Los informes del detective Ramírez, junto con los archivos y las grabaciones secretas que Mercedes había logrado conseguir, formaban un expediente irrefutable contra Jorge Calderón. Ya no había dudas. Jorge no solo era un manipulador, sino un criminal. Con la fría precisión de un estratega, Alfred orquestó el clímax anticipado, un plan diseñado para exponer a Jorge de la manera más contundente posible. La decisión no fue fácil. Consideró acudir directamente a las autoridades, pero sabía que Jorge tenía contactos poderosos y que el proceso legal podría ser largo y tortuoso, dándole tiempo para maniobrar. La exposición pública, la humillación de Jorge ante su propia familia y sus círculos de influencia, era una estrategia más rápida y definitiva para desmantelar su fachada. El escenario elegido fue la gala anual de la Fundación Calderón, un evento benéfico que Jorge presidía con gran ostentación. Era el lugar perfecto, lleno de la élite de la sociedad mexicana, de periodistas y, lo más importante, de la familia extendida Calderón, aquellos mismos que habían sido testigos de la humillación de Mercedes. Alfred reclutó a un par de periodistas de investigación de un periódico influyente, prometiéndoles la historia de sus vidas a cambio de su discreción hasta el momento oportuno.
Mercedes, cuyo papel era crucial, se preparó con una mezcla de terror y una inesperada valentía. Tenía que fingir normalidad, asistir al evento como siempre, como la esposa sometida que Jorge esperaba. Cada detalle fue ensayado. La forma en que se acercaría a Jorge, el momento exacto para activar un dispositivo de grabación encubierto que Alfred le proporcionó y la señal para que los periodistas hicieran su entrada. La tensión era insoportable, pero la imagen de Jorge derrotado y su propia libertad la impulsaban a seguir adelante. La noche de la gala, el salón principal del exclusivo club de industriales brillaba con 1000 luces. Mesas elegantemente dispuestas, arreglos florales exorbitantes y el murmullo de conversaciones de alto nivel llenaban el aire. Jorge, en su papel de anfitrión impecable, saludaba a los invitados con una sonrisa de suficiencia. Mercedes, a su lado, con un elegante vestido oscuro que contrastaba con su palidez, se sentía como un fantasma en su propia vida. Los periodistas, disfrazados de invitados, se mezclaban entre la multitud, sus cámaras ocultas y sus micrófonos listos. El momento de la confrontación final llegó durante el discurso de Jorge, un monólogo pomposo sobre la filantropía y la integridad de la fundación. Con su voz resonando en el micrófono, Jorge se explayaba sobre la importancia de la moralidad en los negocios y el altruismo desinteresado. En ese instante, Mercedes, siguiendo la señal de Alfred desde la distancia, activó el pequeño dispositivo de grabación que llevaba oculto en su solapa. Al mismo tiempo, Alfred se acercó al proyector de la sala y con una astucia digna de un espía, reemplazó la presentación corporativa de Jorge con una serie de diapositivas que contenían las pruebas recopiladas, imágenes de los informes forenses alterados del accidente, las transferencias bancarias a paraísos fiscales, las fotos de los contratos falsificados y, lo más escalofriante, las transcripciones de las llamadas de Jorge con sus cómplices, donde se hablaba de neutralizar testigos y eliminar obstáculos. La voz de Jorge se apagó de golpe, ahogada por un silencio sepulcral que invadió la sala cuando la primera diapositiva apareció en la pantalla gigante. Las imágenes y los textos se proyectaron para que todos los vieran, revelando la podredumbre detrás de la fachada pulcra. La mirada de los invitados pasó del proyector al rostro de Jorge, que se había vuelto blanco como la cera. El murmullo inicial se convirtió en un clamor de sorpresa e indignación. Los flashes de las cámaras ocultas de los periodistas se activaron, registrando cada momento de la debacle. «¡Esto es una calumnia! ¡Una difamación!», gritó Jorge, su voz estrangulada por la furia, intentando apagar el proyector. Pero era demasiado tarde. Los periodistas se rebelaron, empujando los micrófonos hacia él, bombardeándolo con preguntas sobre los fraudes, el lavado de dinero y, sobre todo, sobre la manipulación del accidente de su esposa. Los crímenes de Jorge salían a la luz ante los ojos de todos, desnudando su monstruosidad. La escena estaba cargada de una tensión dramática insoportable. El aire vibraba con la expectación. La justicia parecía prevalecer, y el público, tanto en la ficción como los espectadores de la historia, esperaba la victoria de Mercedes y Alfred. La llegada de los agentes de la fiscalía, alertados discretamente por Alfred, selló el destino de Jorge. Su rostro, antes tan arrogante, ahora estaba desfigurado por la rabia y la desesperación. Intentó resistirse, gritar, pero sus palabras se perdieron en el caos. «Esto no se quedará así», rugió mientras los agentes le ponían las esposas, pero su amenaza sonó hueca. Su reputación, construida con años de mentiras y apariencias, se hizo añicos en cuestión de minutos. Los invitados, los mismos que antes lo elogiaban y lo admiraban, lo miraban ahora con desprecio y asco. La victoria, aunque agridulce por la forma en que se había logrado, era innegable.
Se vio a Alfred y Mercedes juntos, observando cómo Jorge era escoltado fuera del salón. No había celebración ruidosa, sino un alivio profundo, una quietud que solo se encuentra después de una tormenta devastadora. Alfred le ofreció a Mercedes una sonrisa tierna y un apretón suave en la mano, un gesto de apoyo que lo decía todo. El final parecía predecible, el desenlace de cuento de hadas. El héroe salva a la damisela de las garras del villano y éste paga por sus acciones. Mercedes sintió una oleada de alivio y esperanza que la inundó por completo. Por primera vez en años se sintió verdaderamente libre. Libre de las ataduras invisibles de Jorge, de su control asfixiante, de la constante humillación. El peso de la opresión que había cargado durante tanto tiempo se disipó, dejando un vacío que rápidamente comenzó a llenarse con la promesa de un futuro. Los días siguientes fueron de calma y recuperación. La mansión de Jorge fue incautada y Mercedes se mudó a un departamento más modesto, pero propio, un espacio donde podía respirar sin la sombra de su exesposo. Alfred permaneció a su lado, apoyándola en cada paso, ayudándola con los trámites legales y ofreciéndole una amistad que, poco a poco, empezaba a transformarse en algo más. Sus conversaciones se extendieron hasta las madrugadas, reviviendo recuerdos del pasado, compartiendo risas y silencios cómodos. La relación que había sido cortada tan abruptamente en su juventud, ahora parecía encaminarse hacia una reconciliación, un segundo capítulo más maduro y consciente. Alfred le traía flores, la llevaba a pasear por el parque y sus ojos reflejaban una devoción que Mercedes no había conocido desde hacía mucho tiempo. Se mostraban momentos de paz y felicidad para Mercedes. Una tarde en la que pintó en su caballete por primera vez en años, el viento acariciando su rostro. Una cena tranquila con Alfred, donde las risas eran genuinas y sin miedo, la sensación de volver a ser ella misma, de redescubrir la alegría en las pequeñas cosas. El futuro, que antes parecía una prisión, ahora se desplegaba ante ella como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades. La sombra de Jorge se desvanecía, y la luz de Alfred prometía una vida de plenitud, de amor y de verdadera libertad, o eso parecía. Los días se deslizaron con una suavidad que Mercedes creía olvidada. La sombra opresiva de Jorge se había disipado, y cada mañana el sol que se filtraba por las cortinas de su nuevo departamento en La Condesa se sentía como una caricia de libertad. El espacio era más pequeño que la mansión de las Lomas, pero estaba impregnado de su propio espíritu, de sus elecciones, de la promesa de una vida que apenas comenzaba. Las paredes, pintadas en tonos claros, esperaban ser llenadas con sus propias obras de arte, los lienzos que había abandonado por tanto tiempo. Mercedes, recuperada emocionalmente de las heridas invisibles que Jorge le había infligido, se sentía renacer. Había comenzado a asistir a terapias de rehabilitación más intensivas, no solo para su cuerpo, sino para su alma, para despojarse de los miedos y las inseguridades sembradas por años de manipulación. Alfred había sido su pilar inquebrantable en este nuevo comienzo. Su apoyo era constante, discreto y lleno de una ternura que a Mercedes le parecía un milagro. Él la visitaba casi a diario, trayéndole flores frescas que perfumaban el departamento o libros que sabía que le gustaban. La ayudaba con los trámites legales que aún quedaban pendientes tras la caída de Jorge, y sus conversaciones se extendían hasta altas horas de la noche, riendo sobre anécdotas de su juventud o soñando con planes para el futuro. Hablaban de un viaje a Europa, de un pequeño taller de arte que Mercedes podría abrir, de la posibilidad de un nuevo comienzo juntos. La esperanza florecía en su pecho, una sensación dulce y embriagadora. Se sentía profundamente agradecida a Alfred, su salvador, el hombre que no solo la había rescatado de una prisión, sino que le había devuelto la fe en el amor y en sí misma.
La reconciliación con Alfred no era solo un reencuentro de amantes, era la promesa de una segunda oportunidad para una vida plena, un final feliz digno de un cuento. Una tarde, mientras Alfred revisaba unos documentos legales en el estudio improvisado de Mercedes, ella lo observó desde la sala, donde estaba pintando un nuevo cuadro. Su perfil se veía concentrado, una mueca de seriedad en sus labios. En ese instante, un pequeño detalle, que había pasado desapercibido en el torbellino de los acontecimientos, resurgió en la mente de Mercedes con una claridad perturbadora. Era un detalle fuera de lugar. Una frase insignificante que Alfred había pronunciado la primera vez que se encontraron en la hacienda justo después de la humillación pública. Él había dicho: «Te perdono, Mercedes, y si hay algo, cualquier cosa, en lo que pueda ayudarte, cuenta conmigo». En ese momento, ella lo había interpretado como un acto de nobleza, un gesto de un corazón grande que había perdonado su egoísmo pasado. Pero ahora, con una perspectiva distinta, la frase adquirió un matiz diferente, casi gélido. ¿Perdón por qué, exactamente? ¿Por haberlo dejado cuando él no tenía dinero? Sí, eso era lo que había asumido. Pero, ¿y si había más? Otro recuerdo, más reciente, la asaltó. Una conversación casual con Alfred hacía unas semanas, sobre la inversión de Jorge en el proyecto minero. Mercedes había expresado su sorpresa por lo involucrado que Jorge estaba en un negocio tan turbio. Alfred había respondido con una risa amarga. Jorge siempre fue un ambicioso, y créeme, no fue el único en ver la oportunidad en ese pozo sin fondo. La frase la había extrañado en ese momento, pero la había ignorado, atribuyéndola al cinismo natural de Alfred. Ahora esas palabras resonaron en su mente con una alarma creciente. No fue el único. ¿A qué se refería? Un escalofrío le recorrió la espalda. Decidió quitarle importancia, atribuyéndolo al estrés postraumático. Sin embargo, la semilla de la duda ya estaba sembrada. La revelación impactante llegó unos días después, de la manera más cruel y calculada. Alfred había insistido en organizar una pequeña cena en el departamento de Mercedes, solo ellos dos, para celebrar su nueva vida. Mercedes preparó una cena sencilla pero especial, llena de gratitud y cariño. Después de la cena, mientras tomaban café, Alfred sacó un sobre de su saco. «Mercedes», dijo con una sonrisa que no le llegó a los ojos, «hay algo que necesito que veas. Es sobre tu futuro, nuestro futuro». Mercedes, con el corazón lleno de emoción, tomó el sobre. Dentro, no encontró documentos románticos o planes de viaje, sino una serie de fotografías y un contrato legal. Las fotografías eran de Alfred, Jorge y un tercer hombre que Mercedes no conocía, pero que reconoció por las grabaciones secretas como el cómplice de Jorge en los negocios ilícitos. Estaban riendo, brindando, en lo que parecía una reunión de negocios. El contrato era un acuerdo de sociedad, firmado por los tres, relacionado con el proyecto minero que Alfred había investigado. El aliento de Mercedes se atascó en su garganta. No podía ser, pero lo más devastador fue el pequeño pie de foto en una de las imágenes, impresa en papel de baja calidad, celebrando el nuevo plan, la mina y la paralítica. La sonrisa de Alfred se amplió, pero esta vez no había calidez en ella, solo una satisfacción fría y calculada. «Mercedes», comenzó, su voz perdiendo la dulzura habitual para adquirir un tono mordaz. «Nunca te perdoné, nunca. Me dejaste por dinero, ¿recuerdas? Dijiste que no podías vivir de sueños, y mira ahora, estás en una silla de ruedas dependiente y creyendo que yo soy tu salvador». Su voz se convirtió en un susurro gélido, cada palabra una puñalada. Toda mi ayuda, mi aparente prosperidad, mi perdón, todo fue parte de un plan elaborado meticulosamente para vengarme de ti. Alfred no la había salvado por amor, no. Él había descubierto el plan de Jorge para inmovilizarla y, lejos de frustrarlo,
Lo había aprovechado, incluso colaborado en la fase inicial para asegurarse de que Mercedes cayera en la trampa. Su reaparición en la reunión familiar no fue una coincidencia, sino una jugada maestra para ganarse su confianza. Alfred había manipulado a Jorge para que se expusiera, para que cayera en la trampa legal, y así él, Alfred, pudiera asumir el control de sus negocios ilícitos, incluyendo el lucrativo proyecto minero. Jorge solo era un peón en mi juego, Mercedes, un hombre arrogante y predecible. Tú, en cambio, tú eras mi objetivo. Quería que te sintieras libre, para luego destruirte de una forma mucho más profunda que Jorge, para que entendieras lo que se siente perderlo todo, incluso la esperanza. Quería que te dieras cuenta de que la estabilidad que tanto buscabas no existe. El verdadero golpe final no fue la caída de Jorge, sino esta revelación devastadora. Mercedes sintió que el mundo se le venía encima. No había pasado de un captor a otro. Había caído en las garras de un manipulador aún más sutil y cruel. Su libertad era una ilusión, una cruel broma orquestada por el hombre que creía su salvador. La sonrisa de Alfred era un espejo de la maldad de Jorge, pero amplificada por la traición. El público, al ver la escena final, se daría cuenta con un escalofrío que el héroe no era tal, que la historia no había terminado con un final feliz, sino con una trágica ironía. El destino de Mercedes era mucho más cruel de lo que imaginaron. La esperanza que se les había mostrado era una fachada. La última imagen era de Mercedes en su silla de ruedas, el rostro surcado por las lágrimas silenciosas, no de dolor físico, sino de una desesperanza abrumadora. El contrato y las fotografías caían de sus manos, desparramándose por el suelo. Alfred, con una sonrisa de victoria helada, la observaba desde la puerta, su figura alta proyectando una sombra ominosa sobre ella. El ciclo de su tormento no había terminado, solo había cambiado de verdugo. La historia de Mercedes Calderón nos sacude el alma, ¿verdad? Nos arrastra por un torbellino de emociones, desde la humillación más profunda hasta la esperanza más luminosa, solo para estrellarnos contra la cruda realidad de una traición devastadora. Es una historia que nos obliga a mirar de frente las sombras que a veces se esconden detrás de las sonrisas más amables y a cuestionar la verdadera naturaleza de la ayuda y el perdón. Mercedes, con su fortaleza innegable a pesar de su parálisis, nos muestra lo fácil que es caer en la trampa de la dependencia, no solo física, sino emocional. Creemos que alguien nos salva, que nos tiende una mano, cuando en realidad esa mano puede estar tejiendo una red aún más compleja. Su viaje, desde el control opresor de Jorge hasta la falsa libertad prometida por Alfred, es un recordatorio escalofriante de que no todas las prisiones tienen barrotes visibles. A veces, las cadenas más fuertes son las que se forjan con la confianza traicionada y el amor manipulado. La lección más desgarradora aquí es la de la cautela y la percepción. En un mundo donde las apariencias engañan tan fácilmente, donde el héroe puede ser el villano disfrazado, se vuelve crucial afinar nuestros sentidos y escuchar esa voz interna que a veces ignoramos. Mercedes, en su deseo de liberarse de un tormento, no pudo ver el peligro que acechaba en la compasión de Alfred. Nos enseña que la verdadera fortaleza no radica solo en superar los golpes de la vida, sino en aprender a discernir las intenciones ocultas de quienes se acercan, especialmente cuando se presentan como nuestros salvadores. No es un llamado al cinismo, sino a la sabiduría, a entender que la sanación genuina y la verdadera libertad solo pueden venir de uno mismo, y de la capacidad de reconocer las señales, por sutiles que sean, de que algo no anda bien. La vida de Mercedes, aunque trágica, nos deja una poderosa enseñanza. La resiliencia es vital, pero la desconfianza selectiva también lo es. No todos los que extienden una mano buscan levantar,
Algunos, lamentablemente, solo quieren apretar más fuerte las cuerdas. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de construir una base sólida en nosotros mismos, una fortaleza interior que no dependa de la validación externa ni de los rescates ajenos. Porque al final, el único escape verdadero es el que construimos con nuestra propia lucidez y nuestra inquebrantable voluntad. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.